1940 por el científico Antonio Lavoisier y forma parte de la química orgánica, ya que es el elemento clave y cuenta con una gran importancia biológica. Fórmula del carbono. Son 3. Empírica. Esta indica qué elementos forman la molécula y en qué proporción están. Molecular. Indica el número total de átomos de cada elemento en la molécula. Geométricas. Abrevian la escritura e indican la distribución de los átomos en el plano o en el espacio. Origen de los alcanos. Uno de los primeros alcanos que se utilizó es el petróleo. Abraham Hessner fue el primero que lo utilizó como un combustible para lámparas en el año de 1852. Su fórmula. Cumple la fórmula general CnH2n+2, donde el número de carbonos de la molécula es n, indicando que contiene más átomos de hidrógeno que de carbono, exactamente el doble. Características del carbón y los alcanos. El carbono tiene la principal característica de combinarse con diferentes materiales, tales como el silicio, boro o hierro, dándoles a cada uno de estos una dureza superior. Además, el carbono se utiliza para purificar el agua, sobre todo cuando se extrae de la celulosa de algunas plantas o por el carbón mineral. Como todos los no metales, este elemento no es magnético, carece de brillantez y es uno de los componentes industriales más importantes que existen. Características de los alcanos. A pesar de que los alcanos no se consideran materiales importantes o esenciales para la vida, suelen estar presentes como productos finales o intermedios del metabolismo microbiano. Algunos alcanos tienden a ser explosivos, inflamables y tóxicos, de tal modo que deben ser manejados con mucha precaución. Además, la densidad de los alcanos está por debajo que la densidad del agua, y por esta razón suelen flotar. Tanto el carbono como los alcanos se dividen en propiedades físicas y químicas, mismas que les otorgan características diferentes. Entre estas podemos nombrar el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad y la electronegatividad. Al carbono sus propiedades físicas le caracterizan su color, su símbolo, su masa, su composición y forma, en donde este puede estar en diamante o grafito. Los alcanos, además de lo antes mencionado, poseen propiedades químicas, que son reacciones, de combustión, en donde hay liberación de energía en presencia de oxígeno, y de halogenación, en donde los alcanos reaccionan con halógenos como el bromo y el cloro. Importancia del carbono. El carbono es un elemento principal de los compuestos orgánicos y este es esencial para la vida. Sin este elemento, la vida no sería como tal, ya que también participa en los procesos de respiración de los seres vivos y de las plantas. Importancia de los alcanos. Estas sustancias juegan un papel muy importante en la fabricación de hidrocarburos y de agentes liberadores de calor que se usan para procesar gases naturales. Estos también son muy importantes porque gracias a ellos se generan productos que utilizamos en la vida diaria. Un ejemplo claro son los combustibles. Clasificación del carbono. Estos se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los primarios están unidos a un átomo de carbono y contienen 3 átomos de hidrógeno. Los secundarios están unidos a 2 átomos de carbono y contienen de igual manera 2 átomos de hidrógeno. Los terciarios están unidos a 3 átomos de carbono y contienen tan solo 1 átomo de hidrógeno. Los cuaternarios no contienen átomos de hidrógeno y están unidos a 4 átomos de carbono. Clasificación de los alcanos. Se clasifican o se dividen en ramificados, lineales, policíclicos y cíclicos. Los lineales tienen una cadena carbonada sin ramificaciones, por ejemplo, el metano, etano, propano, butano y entre otros. Los ramificados son el resultado de la implementación de cadenas carbonadas a la cadena principal del alcano lineal. Los cíclicos presentan cadenas cerradas y su fórmula es CnH2n y dicha fórmula representa una insaturación. Los policíclicos contienen anillos que están unidos entre sí y también se enlazan mediante puentes. Nomenclatura de los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos acíclicos que se los va a nombrar añadiendo el prefijo dependiendo del número de átomos de carbono seguido de la terminación ano. Por ejemplo, si tenemos un átomo es metano, si tenemos 2 es etano, si tenemos 3 es propano y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo que es el metano. Por otro lado, la cadena ramificada en el caso de los alcanos muestra ramificaciones y aquí se necesita ya la cadena principal y procede a nombrar cada una de las ramificaciones, se los va a nombrar de manera similar a la de la cadena lineal. Lo único que se debe hacer es sustituir la terminación ano por il y en el caso de que existan varios radicales se ordenará alfabéticamente. Por ejemplo, tenemos el butil. Papel en el organismo del carbono. El carbono es vital para la vida del ser humano, ya que pone una parte muy grande en nuestro cuerpo y conforma el 18% de carbono. Es como un bloque para las moléculas biológicas. Podemos agregar que sin este químico en nuestro cuerpo, las moléculas biológicas no se podrían enlazar entre sí, estarían como átomos sueltos. Finalmente, este elemento va a facilitar el proceso de oxidación de la glucosa y la liberación de energía, transformándose así en dióxido de carbono y así se va a expulsar del organismo.